Parte de la reunión vamos a tener 3 charlas. En la primera de las charlas nos va a hablar la doctora Gutz. La doctora Gutz es bioquímica. Adriana trabaja en el laboratorio de hemostasis y trombosis en la Academia Nacional de Medicina, en el Instituto de Medicina Experimental que depende del CONICET. Su tarea habitual es el manejo del diagnóstico genotípico de la enfermedad de von Willebrand tipo 2, aunque tiene una amplísima experiencia en lo que es el diagnóstico de von Willebrand. Ella nos va a hablar de los aspectos del laboratorio de la enfermedad de von Willebrand durante el embarazo. Así que le dejamos el lugar. A los demás disertantes los vamos a ir presentando antes de cada charla, porque si no, si los presentamos a todos juntos ahora, se va a mezclar todo. Así que vamos a subir y bajar del estado muchas veces los coordinadores. Hola. Adriana. Gracias por la presentación. Bueno, mi tema es el aspectos del laboratorio en la mujer embarazada, von Willebrand. Antes que nada, me gustaría empezar diciendo qué es la enfermedad de von Willebrand. Es la enfermedad hemorrágica más frecuente, se calcula que entre el 0,8 y el 1,3% de la población lo padece, aunque si bien los casos sintomáticos se calculan en el 1 por 1000. Es una enfermedad autosómica que es recesiva o dominante según la variante que se considere, aunque también existe una forma adquirida relacionada sobre todo a otros síndromes mieloproliferativos, linfoproliferativos, etc. Se caracteriza básicamente por un sangrado mucocutáneo, cuya mayor frecuencia son las epistaxis, menometrorragias, en realidad todo lo que es gineco-obstétrico, hemorragia post-extracción dentaria, post-cirugía, hematomas. Hay dos tipos de deficiencias, las cuantitativas, que caracteriza al grupo 1, que es la deficiencia parcial de la enfermedad, que engloba también el tipo 1C, que es el tipo clearance acelerado del factor von Willebrand, gracias, donde la principal, la más característica de este grupo es el tipo Vicenza. Y después está el tipo 3, que es el tipo más severo de todos, donde casi no hay síntesis de von Willebrand, con menos de 5% de factor von Willebrand y menos de 10% de factor 8. Las variantes cualitativas, el tipo 2, ya todos sabemos esto, pero para repasar, el tipo 2A, con ausencia de multímeros grandes e intermedios, el tipo 2M, con déficit de función del von Willebrand, aunque tenga todos los multímeros, y la función, tanto la relacionada con su unión a plaquetas, que es la P, la que llamamos P, y relacionada a su unión al colágeno, que es la C, la 2MC. Por otro lado tenemos el 2B, que se caracteriza por una hiperunión del von Willebrand a las plaquetas, y el tipo 2N, que es donde el von Willebrand no puede unir al factor octavo. Entonces, ¿qué pasa con el sangrado obstétrico, que es el que nos ocupa en este caso? Puede haber sangrado antes, durante el parto o después del parto. El 80% de los casos están relacionados a hemorragia postparto. La Consejo Americano de Obstetricia y Ginecología lo define como una hemorragia de más de 1 litro de sangre dentro de las 24 horas, no importa que sea parto vaginal o cesárea. Esto es una actualización porque antes los valores eran 500, más de 500 para parto vaginal. Los porcentajes de hemorragia posparto se calculan entre el 3 y el 6%, con un 1% de necesidad de transfusión según el primer trabajo, y que más o menos se repite en otros trabajos. Nosotros, como países subdesarrollados, bueno, se ha descrito 25% de las muertes de mujeres por año se deben a hemorragias posparto. Debido a que las personas con grupo O tienen 25% menos de factor von Willebrand, hay un trabajo nuevo que se propuso estudiar qué pasaba con las embarazadas. Y no encontró diferencias entre el grupo O y no O, ya sea entre partos vaginales y entre partos con cesárea. Sin embargo, sí encuentran que tienen mayor porcentaje de partos vaginales que de cesáreas,
hay más hemorragias posparto en el grupo con cesáreas, con un mayor requerimiento transfusional. ¿Qué pasa en las embarazadas von Willebrand? Se calcula más o menos un radio de 10 más de hemorragias anteparto. También en las hemorragias posparto, más que las normales. Nosotros, en un trabajo bastante que tiene ya su tiempo, describimos un 12%, 12,9% de hemorragias posparto. En otro trabajo más nuevo, donde comparamos pacientes tipo 2A y 2M, encontramos que parto vaginal, pacientes 2A tienen mucho más hemorragia que el 2M. Y partos postcesárea también, el tipo 2A tiene un mayor hemorragia posparto que las tipo 2M. De hecho, otra vez encontramos que los partos por cesárea sangran más que los partos vaginales. Otros trabajos, aquí, este autor describe hemorragia en el puerperio temprano mayor que las hemorragias en el puerperio tardío. Esto se contradice con este otro trabajo donde analizan solamente tipo 1. El trabajo anterior no discrimina entre von Willebrand, entre distintas variantes de la enfermedad. Y estos encuentran un porcentaje muy diferente, donde la hemorragia posparto en el puerperio tardío es mucho mayor. Este trabajo es un poco más antiguo, no encuentran diferencias entre el puerperio temprano y el tardío. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sangran tanto? Porque ¿qué vemos en la hemostasia durante el embarazo? Vemos que los factores por lo general aumentan, el 7, 10, fibrinógeno, el PAI aumenta, comienza a sintetizarse el PAI2 por la placenta, aumenta sobre todo el factor 8 y el von Willebrand. Hay otros factores que disminuyen como la proteína C y S, el factor 13 que empieza a disminuir a partir del segundo trimestre, el TPA, y otros factores se mantienen iguales. Estos, el factor 10, los pinté con rojo, porque hay discrepancias en los diferentes trabajos. Algunos dicen que aumentan, otros dicen que se mantiene igual. Pero esto es lo que sucede en los trabajos más actuales, dicen esto. Hay también activación plaquetaria. Todo este conjunto que muestra una capacidad fibrinolítica disminuida y un balance hemostático protrombótico. O sea, es como que la naturaleza nos prepara para una probable hemorragia posparto que de cualquier manera sucede. Este trabajo de la doctora Sánchez Luceros muestra en el embarazo normal cómo va aumentando el factor 8 a lo largo del embarazo. Vemos que hace un pico en el puerperio inmediato. Lo mismo pasa con el antígeno, que sube más que el 8, y lo mismo con la actividad del factor von Willebrand. ¿Qué pasa en las variantes con el von Willebrand según las variantes? Hay un trabajo de Castaman donde dice que las pacientes que tienen más de 30 unidades por decilitro el aumento del von Willebrand lo va a llevar a niveles normales. Mientras que no va a pasar lo mismo con las pacientes que tienen menos de 20 unidades por decilitro. Y que, esto es lógico y esperable, los que tienen el clearance acelerado no van a corregir, no van a normalizar los valores. Y obviamente los pacientes tipo 3 no va a haber cambios de los niveles basales. En cuanto al tipo 2A, si bien el von Willebrand y el 8 suben, la actividad no se va a normalizar. En el 2B, el 8 y el antígeno suben, el cofactor también va a aumentar, pero un poco, pero aumenta el riesgo de trombocitopenia relacionada a ese aumento del von Willebrand. En el tipo 2N, si bien el 8 y el von Willebrand aumenta, el von Willebrand aumenta, el 8 puede no normalizar y esto va a depender de la variante genotípica que el paciente tenga y si es homocigota o heterocigota, porque muchas de las variantes heterocigotas tienen un factor 8 entre 40%. Por eso depende de qué variante se considere. Entonces, este trabajo compara normales y pacientes tipo 1.
¿Y qué tenemos? En el tercer trimestre el von Willebrand aumenta un 60 a un 100%. Hace un pico a las 12 horas y luego cae entre la tercera y en la sexta semana. En el von Willebrand aumenta menos. Hace un pico a las 4 horas y rápidamente cae, o sea, baja antes que en el normal. Y normaliza como el normal, a las 4, 3, 6 semanas. El factor 8 aumenta 40-50%, baja un poco en el periodo inmediato, en el posparto inmediato, sube al tercer día y luego baja al cabo de las 3 semanas. Y en el von Willebrand, las pacientes von Willebrand, baja un 30-40% del basal, también hace una bajada a las 24 horas y luego sube al tercer día y luego va a lo normal. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar a las pacientes von Willebrand? Si cae por primera vez, bueno, se hará la historia clínica, el estudio familiar de sangrado y el BAT, el Bleeding Score. A todas las pacientes hay que hacerles estudio de laboratorio. Recordemos que, sobre todo si se trata de un tipo 1, no es momento el embarazo para hacer un diagnóstico. De cualquier manera, conviene tener un estudio lo más cercano a lo basal del paciente, ¿no es cierto? En cuanto llega, estudiarla. Y se estudia siempre en el tercer trimestre, porque eso ha comprobado que disminuye el riesgo de hemorragias por parto. De cualquier manera, hay casos donde se necesita estudiar al paciente más veces, por ejemplo, en el tipo 2B, porque hay que hacer un recuento, un control de cómo vienen las plaquetas. Y en el tipo 1, cuando es menos de 20 unidades por decilitro o casos de 1 más severo, tanto en el 1 clearance, 1C y en el tipo 3, también porque puede haber hemorragias intraembarazo. ¿Qué estudios hacemos? Hacemos el tiempo de sangría, por ahí biopolycer plate, recuento de plaquetas, el APTT. Siempre hay que probar, si está prolongado, que no haya inhibidores, hacer las mezclas paciente más normal para descartar inhibidores. Y el factor octavo, por un método de una etapa o cromogénico, y después el von Willebrand. Medimos la cantidad por el antígeno y la calidad, siempre viendo que no haya inhibidores, si nos da muy disminuido, y podemos hacer la actividad dependiente de la unión a glicoproteínas, como tenemos el cofactor de ristocetina, o la prueba con el recombinante de glicoproteína o el recombinante mutado, que son las técnicas más nuevas. O también podemos hacer la técnica del CB, la unión al colágeno, por ELISA, la que tengamos a mano. Y también hacer la agregación plaquetaria inducida por ristocetina a concentraciones normales de 1,2, la habitual, y a concentraciones más bajas, menor de 0,7 miligramos por mililitro. Esto es el estudio basal. ¿Qué hacemos al tercer trimestre? Hacemos el simplate, sobre todo si el IV, el tiempo de sangría, si el basal, sobre todo si el basal es alto, está prolongado. El KPTT, el 8, el antígeno, la prueba que nosotros hagamos. Nosotros somos fanáticos del cofactor. Y después, en los pacientes esos que requieren mayores estudios, como el 2B, recuento de plaquetas y todo el estudio habitual de 8, antígeno y cofactor. En los pacientes tipo 1, 1 severo o 1C, el 8, antígeno y cofactor. Aquí les quería mostrar algunos casos propios. Este es el tipo 1, donde vemos que el tiempo de sangría mucho no corrige, el prolongado límite, el 8 sube, antígeno sube, el cofactor sube. En este caso tenemos un Vicenza con una variante responsable de 2N, un 8 bajo, Vicenza y esta otra variante. Estas son las semanas de embarazo en las que se estudió, tiempo de sangría normal, lo cual es lógico, con el Vicenza tenemos los multímeros extra grandes aumentados, así que por lo general dan un tiempo de sangría normal. El 8 sube muy poco debido a esta variante, el antígeno sube muy bajo y el cofactor extremadamente bajo. En este otro caso tenemos un paciente tipo 2A con esta variante. Vemos cómo el tiempo de sangría no se ha modificado tanto en su primer embarazo como en su segundo embarazo, largo, prolongado. El 8 apenas sube, el antígeno sube, como se esperaba,
pero el cofactor no sube. En este otro caso tenemos 2M con dos variantes diferentes. Esta, donde el tiempo de sangría sigue prolongado en los dos embarazos. No hay diferencia entre los embarazos, como vimos en la paciente anterior tampoco. El 8 sube, en el segundo embarazo también. El antígeno subió en los dos embarazos, y el 8 no. Esta otra paciente, lo mismo, 9 minutos, sube el 8, sube el antígeno, no, ahí nomás quedó, y el 8 y el cofactor no corrigió para nada. Esta es una de las más frecuentes, por lo menos en nuestro grupo. En el 2B, ¿qué vamos a tener? Tenemos estas semanas de controles, el 8 subió, el antígeno subió, el cofactor subió, el CB se mantuvo bajo, y fíjense las plaquetas normales y miren cómo ha bajado el recuento de plaquetas. Esto sabemos que esto es habitual en los pacientes 2B. El 50% de los pacientes no tienen discrepancia entre el cofactor y el antígeno. Este otro 2B que tenemos aquí con esta otra variante, también se controló estas veces, el 8 subió, el antígeno subió, el cofactor se mantuvo bajo, el CB también, y hizo una trombocitopenia mucho menor que el paciente anterior. Y en este trabajo es nuevito, muestra cómo en un grupo de 55 pacientes, cómo se dio el cambio de las plaquetas de 179 a 62, no alcanzo a leer. El otro, el cofactor va de 26 a 63, el 8 también subió, el antígeno subió, y la relación siempre se mantuvo por debajo de 0,5. Bueno, y con esto termino la clase. Gracias a todos.